Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos para el capítulo 13, conceptos erróneos acerca de la sociedad teosófica, en el subtítulo Teosofía y la educación. Gracias y adelante, Enrique. Muchas gracias. Bienvenidos como siempre. Los abrazo a la distancia y por estar aquí. Hoy tendremos una sesión particularmente interesante porque vamos a continuar con el tema de la educación, que yo creo que es sumamente importante para todos en cualquier etapa de nuestra vida. La educación es progresiva, constante, no tiene fin, definitivamente. Porque aquí, por ejemplo, estamos estudiando ahora, tratando de educarnos eh, desde un punto de vista espiritual, pero vamos descubriendo que no es tan sencillo y eso es lo importante, que aceptemos los retos como cuando los niños, los educandos o los jóvenes aceptan los retos y eso es parte de lo que nos hace crecer definitivamente. Así que vamos a continuar con el tema de la teosofía y su relación con la educación. Entonces, tenemos la pregunta que dice, tenéis que darnos tiempo. Solo hace pocos años que hemos empezado a educar al pueblo. Y esto tiene relación con que la sociedad de aquellos tiempos, hace 150 años, eh, estaba influenciada fuertemente como ahora, por el cristianismo o por la Iglesia católica por lo menos, pero que eh, pocos avances tiene la humanidad en relación a la enseñanza de las verdades cristianas y demás. Entonces, pero no es culpa de las enseñanzas, sino es responsabilidad de quien recibe esas enseñanzas o de quien las transmite y no sabe transmitirlas apropiadamente, no se le da un valor apropiado. Entonces, en ese sentido, la señora Blavatsky contesta, ¿podríais hacer el favor de decirme qué ha hecho la religión cristiana desde el siglo XV, ya que reconocéis que no se había emprendido la educación de las masas, la obra por excelencia, si jamás la hubo, que el cristianismo, es decir, la iglesia y las gentes imitadoras de Jesús, debieran llevar a cabo? Y bueno, pues las enseñanzas del Señor Cristo fundamentalmente, pues estaban dirigidas a hacer crecer al ser humano desde un punto de vista del amor, el de aprender a discernir y sobre todo el aplicar una ética que fuera conforme a lo que está establecido en cualquiera de las culturas, a través del amor fundamentalmente, ¿no? Porque el Señor Jesucristo, eh, en sus enseñanzas fueron particularmente regidas por el amor. Entonces, eso es parte de lo que hace falta hoy en día también. Desde luego que no siempre, pero sigue haciendo falta esa expresión del amor. Eh, Podríamos decir que la profesión de educadores, pues ya implica un cierto porcentaje de la expresión del amor a través de la enseñanza, porque son los educadores, se significan por ser personas que ponen mucha atención, puntualizan o acentúan su quehacer en el amor, porque educar a personas, a niños, a jóvenes que no son nuestros hijos, requiere
mucha paciencia, mucha devoción por el servicio a los demás, y en este caso a los educandos. No es fácil encontrar tampoco eh, maestros que estén totalmente conscientes de eso, pero sin embargo hay una gran expresión de amor, de devoción, de servicio hacia los demás, en este caso los educandos que reciben los beneficios de la guía de los mentores, de los maestros. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Eh, y entonces, eh, la iglesia o los sacerdotes en su ministerio, no digo que todos, pero la mayoría, eh, educan en sus iglesias, en sus templos, con una regla fundamental que es a través de ordenar y de poner en vilo los valores de los niños cuando se les enseña, ¿no? Se enseña a través del pecado, y el pecado tiene consecuencias y es castigo o es castigado. Y entonces, eh, las almas que escuchan esas palabras, esas enseñanzas, pues siempre están pensando en el infierno y en el cielo. Y entonces es coercitiva la enseñanza, porque si te portas bien, te vas al cielo; si te portas mal, te vas al infierno. Y ese tipo de cosas no ayudan. El niño tiene que ser libre, se le deben dar guías para que pueda discernir, para que aprenda a discernir. Desde luego que hay que enseñarle a discernir, a razonar, para que pueda discernir. Entonces, es parte de lo que se está expresando en estos textos. La pregunta es, sí, puede que tengáis razón, pero ahora consideremos esta cuestión de la educación desde un amplio punto de vista, y os probaré que con muchas de vuestras decantadas mejoras hacéis daño, y no bien. Las escuelas para niños pobres, aunque mucho menos útiles de lo que debieran ser, son buenas comparadas con la corrupción que los rodea y a la que están condenados por la sociedad moderna. La infusión de un poco de teosofía práctica aliviaría 100 veces más que toda esa inútil cultura la vida de las masas pobres que sufren. Y seguramente en aquellos tiempos el medio ambiente lleno de corrupción que rodeaba a los educandos, pues comparativamente y aún sin ser un ejemplo a seguir, lo que enseñaban los religiosos, pues no era justamente lo que debiera ser, pero en algo ayudaban, ¿no? Entonces, aquí dice, la infusión de un poco de teosofía práctica aliviaría 100 veces más que toda esa inútil cultura la vida de las masas pobres que sufren. Yo creo que aquí se refiere a que desde un punto de vista teosófico, se debe enseñar a los niños a, a razonar sobre los valores éticos. Que la justicia, por ejemplo, indica que hay que dar a cada quien lo que corresponde o lo que es debido. Entonces, ya teniendo esa consideración o ese conocimiento los niños, entonces se les enseña cómo obrar en consecuencia, porque si no, no saben ni siquiera lo que significa ser justo, y además, y además recibe un trato injusto, pues entonces el niño lo único que va a despertar en él es resentimiento, recelo, y eso eh, debe de enseñarse de esa manera, a través de este valor, del conocimiento de este valor ético, y obrar en consecuencia. El niño en ciertas etapas, pues aprende
del ejemplo. Entonces, eso sería enseñar teosóficamente de una manera ética. Enseñarle, por ejemplo, lo que es la honestidad, no mentir, no engañar y actuar correctamente, también apegados a una norma, por supuesto, esté establecida. En cada, en cada cultura los valores pueden cambiar. Sin embargo, en el contexto que se encuentren, deben de actuar ciertamente con esa honestidad y respetando las reglas que están establecidas. Enseñarles acerca de la lealtad, ejemplo también, que es bueno aceptar los vínculos que tiene con los demás y que debemos ser leales, que no debemos traicionar, que no debemos tomar ventaja de las condiciones de los demás. Si hacemos un compromiso, tenemos que ser leales a ese compromiso y enseñarlo de una manera práctica, ejemplificarlo para que los niños puedan comprenderlo correctamente. El respeto igualmente. ¿Sí? Entonces, respetar significa actuar y dejar actuar sin perjudicar a los demás. Tenemos que enseñar, bueno, pues, tenía que enseñar eso, debe de enseñar hoy en día todo esto. En el ejercicio de la docencia, encontramos en algunas ocasiones que eh, los maestros enseñaban a los niños a hacer trampa, a faltarle al respeto a los demás, violando las reglas establecidas, particularmente en lo relativo a la práctica deportiva. Es donde se da mucho esta situación. En la práctica deportiva debe haber honestidad, debe haber lealtad. Cuando hay un árbitro, el árbitro es el que imparte la justicia, por ejemplo. Y entonces, si no hay todo eso, el niño crece y aprende que es bueno hacer trampas para poder avanzar o para poder ganar. Y eso no es correcto, ¿verdad? No, recordemos que los niños y todos los seres humanos somos almas que estamos teniendo una experiencia de vida en este plano y que lo que aprendamos pues debe ser para crecer, no para retroceder. Y así con este tipo de ejemplos que algunos educadores, entre comillas, dan a sus alumnos, pues entonces no hay crecimiento. Es una irresponsabilidad. Y este es otro de los valores éticos, la responsabilidad. Y al ser responsable, por supuesto, que se aceptan las consecuencias de la actuación de cada individuo, ¿verdad? Pero si no hay responsabilidad, tampoco querrá asumir las consecuencias de sus actos. Y eso no ayuda definitivamente. Entonces, es algo que siempre debemos tener presentes. Se dice que a la escuela hoy en día no se va a, a enseñar este tipo de cuestiones. Eh, En la escuela, hoy en día, se les enseña a los niños conocimientos, pero yo creo que eso es un error porque en todo tiempo y en todo lugar, lo importante es que los niños aprendan a conducirse correctamente en todos los sentidos. Eh, y así por el estilo tenemos todos y cada uno de los principios o valores éticos como la solidaridad, la tolerancia, la perseverancia, la gratitud, la paciencia, el altruismo. Todo eso hay que afianzarlo bien, hay que eh, asegurarse en la escuela de que se va por buen camino. Y en el hogar no se ha enseñado eso, si en el núcleo familiar las cosas no van bien, entonces la escuela puede hacerse cargo de corregir lo que no esté bien hecho y formar a niños o a seres humanos que
habrán de ser buenos ciudadanos en el futuro, porque de eso se trata. Y siempre, desde luego, con amor, con mucho amor. Entonces, todos sabemos que los valores éticos son guías de conducta que permiten a los seres humanos tener eh, la posibilidad de convivir en armonía y alcanzar su mayor potencial como seres humanos. De eso se trata, de afincar, de afianzar bien estos valores éticos en la mente, en el corazón de los niños para que puedan avanzar, porque no puede un niño estar estudiando y estar pensando en cómo hacer trampa para pasar un examen, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, todo eso es de lo que la teosofía puede hacer por los niños y por los educandos y por la población en general, desde luego. Por supuesto que en los adultos ya es mucho más difícil, pero la idea es de que se enseñe desde un punto de vista ético y eso es lo que la teosofía puede hacer definitivamente, que no, no son cosas, los niños no son cosas, los educandos no son cosas, los educandos son almas que están evolucionando y si no les ayudamos a evolucionar, entonces nos hacemos responsables, bien como educadores, de que la humanidad no avance. Ese es el problema que se puede acarrear cuando no hay una responsabilidad, no hay un compromiso de parte del educando para poder hacer que los niños cambien, ¿sí? La misma, el mismo significado de educación, pues nos indica que eh, es necesario, o más bien eh, el término es sacar o educir, lanzar hacia el exterior los valores que como almas, como seres humanos con raciocinio o que tienen la capacidad de razonar, pues son capaces de hacer o somos capaces de hacer los seres humanos. Entonces de eso se trata, de educir lo mejor, de sacar lo mejor, de sacar el provecho lo mejor posible de las posibilidades que tenemos como seres humanos. Y el maestro tiene esa responsabilidad de sacar lo mejor, sacar el mejor provecho de las facultades innatas que tiene el niño. Solamente hay que hacerlas florecer. De eso se trata. Entonces, es un gran compromiso que se tiene de parte de los educadores y también de parte de los sacerdotes, porque también educan. Y no se diga de los padres de familia. Entonces, se trata de que todos juntos tratemos de sacar adelante a la humanidad a través de formar seres humanos valiosos, enseñándoles lo mejor que se puede hacer para poder avanzar. Desde luego que en el camino se perderán como las ovejas descarriadas, se perderán algunos y otros continuarán por la línea ascendente y recta para alcanzar los objetivos que han sido propuestos. Entonces, esa es la gran tarea que tenemos todos los seres humanos, con nuestros hijos o con aquellos que requieran o que pidan, que necesiten de la guía, del auxilio de alguien para poder avanzar en esta vida. A ver, adelante, Ricardo. Sí, se me estaba también ocurriendo que también podríamos verlo desde el punto de vista de un regalo que le hacemos a nuestros hijos o a la niñez en general, porque nosotros ya recibimos de nuestros padres, de nuestros maestros, esa educación, esa ética, y ahora nos corresponde pasar el regalo, ¿no? Pasar el bien como si fuera una muestra de gratitud por lo recibido. Sí, correcto.
Hablaste de gratitud, es otro de los valores precisamente. Y recordemos que gratitud no quiere decir, no significa decir gracias. No, Sí. la gratitud es corresponder justamente a aquello que en este caso fue recibido, y entonces el agradecimiento precisamente está en eso, en corresponder justamente a lo que recibimos y enriquecerlo para poder enriquecer a otros más también. Eso, Muy bien. tratar de mejorarlo todavía. Sí, claro. De eso se trata la evolución, de que, de que se haga cierto aquello de que el discípulo supere al maestro. Por supuesto que ese es un anhelo, un ideal, un alto ideal, pero se puede, por supuesto. Pero realmente, dejadme concluir, habéis tocado un asunto que a nosotros, los teósofos, interesa profundamente, y debo decir lo que pienso. Reconozco por completo la gran ventaja que hay para un niño criado en las calles, jugando en el arroyo y viviendo entre la habitual grosería de gustos y palabras, al encontrarse diariamente en una escuela clara, limpia, con cuadros y muchas veces adornada con flores. Allí le enseñan a cantar, a jugar, tiene juguetes que despiertan su inteligencia. Aprende a servirse hábilmente de las manos. Le hablan con una sonrisa en vez de hacerlo con una amenaza. Lo castigan o premian con benevolencia en lugar de maldecirlo. Todo esto humaniza a los niños, activa sus cerebros y los hace susceptibles a las influencias intelectuales y morales. Las escuelas no son lo que podrían y deberían ser, pero comparadas con sus casas, son paraísos y poco a poco dejan sentir su acción en ellos. Mas, si bien esto es cierto, en muchas escuelas públicas el sistema es peor que todo cuanto de él pudiera decirse. Y pues sí, hoy en día se sigue padeciendo de todo esto que se habla aquí. En los hogares, hoy realmente hay hogares donde los niños están abandonados porque las circunstancias obligan a los padres de familia a trabajar, pero no ganan lo suficiente como para tener quien cuide a los niños. Entonces los niños se quedan solos parte del día. En ocasiones los padres de familia buscan la oportunidad de que mientras uno trabaja, el otro está en casa. Y cuando eh, llega la hora en que los niños puedan quedarse solos, uno de los dos padres eh, llega a, a relevar a quien se estaba haciendo cargo, al otro padre. Pero eso es un ideal. La verdad es de que no sucede así. Mayormente los niños van creciendo ahora con el internet, con la televisión, con todo ese tipo de cosas y sobre todo con los teléfonos celulares y demás, ¿no? Que eh, bien, si no hay una vigilancia, pues los niños eh, hacen y deshacen, por supuesto, visitan páginas que no les dejan nada de benéfico, pero pues ahí está, es la circunstancia que estamos viviendo hoy en día. Es una lucha tremenda el tener que lidiar con todo este tipo de situaciones, de circunstancias en las que la vida actual pone a los padres de familia y a los propios niños, ¿no? Entonces, es algo difícil, pero sin embargo, eh, los gobiernos, los gobernantes establecen programas para poder apoyar a los padres de familia, pero a veces los padres de familia o no quieren, no están capacitados o no les interesa y demás. Ah, yo he tenido la oportunidad de platicar aquí por donde yo vivo con algunos niños que conozco y les pregunto, ya que son niños que tienen 12, 13 años, y la respuesta es, a ver si apagan los micrófonos, Caro, por favor.
de alguien que está hablando por ahí. Redmi 10A5, creo que tiene activado su micrófono. Ya, Enrique, ya. Sí, gracias. Entonces, a pregunta expresa, la respuesta contundente es: yo quiero ser policía, ¿sí? Y bueno, eso por lo menos, se ponen como que del lado de la justicia. No sé si sea el caso. O a lo mejor piensan quizá que siendo policía, pues son impunes, que pueden hacer y deshacer, que quieren tener poder y que no sé qué cosas piensan los niños. En alguna ocasión le pregunté a una niña que me dijo que quería ser policía y le dije que para qué. Dice, pues para traer acá mi pistola y todo eso, ¿no? Y perseguir a los malos y demás. Bueno, entonces son ejemplos de la cotidianidad de lo que viven los niños. Y bueno, pues no sabe uno si los papás no les orientan o los niños toman sus propias decisiones por sí mismos. Sí, entonces, en esta tesitura nos encontramos hoy en día porque las circunstancias así lo determinan y entonces los sistemas de educación pública actualmente, pues en los países pobres o en vías de desarrollo, pues a veces dejan mucho que desear eh, los propios sistemas. Y también se padece la falta de responsabilidad de los educadores. También es otro asunto. Pareciera que les interesan más las cuestiones políticas que verdaderamente dedicarse con verdadera vocación a enseñar a los niños. Y esa es la circunstancia, ¿no? Entonces, debemos reflexionar sobre este punto y hacer lo que nos corresponde, desde luego, dentro de la familia. Eso es importante, señalarlo, puntualizarlo, porque sí, efectivamente, en la escuela se dan conocimientos y demás, pero también se dan métodos para que haya orden y haya disciplina y se pueda avanzar. Y si no tienen eso en el hogar, difícilmente lo aceptan en la escuela y los niños se vuelven rebeldes. Algunos, pues sí, afortunadamente, pues sí, eh, corresponden a la enseñanza del maestro y entonces salen adelante. Pero es un problema harto complejo y, en fin, que es parte del trabajo que se tiene que hacer en las escuelas, ya sean públicas o privadas, pero que estén sujetos a un sistema educativo y habrá que hacerlo, como quiera que sea. Entonces dice, continuad. Entonces dice, ¿cuál es el verdadero objeto de la educación moderna? De aquellos tiempos, hace 150 años, pero lo podemos aplicar ahora. Es acaso cultivar y desarrollar la mente en el buen sentido, enseñar a los pobres y desheredados a soportar con valor el peso de la vida que karma les ha asignado, fortalecer su voluntad, inculcar en ellos el amor al prójimo y el sentimiento de mutua hermandad, educando y formando el carácter para la vida práctica. Nada de esto. Y sin embargo, esos son innegablemente los objetos de toda educación verdadera. Nadie lo niega. Todos los que se dedican a la enseñanza lo admiten y, por cierto, que derrochan palabras sonoras sobre el asunto. Pero ¿cuál es el resultado práctico de su acción? Cualquier joven, cualquier muchacho, más aún cualquiera de los que pertenecen a la generación última de maestros de escuela, contestará: el objeto de la educación moderna es pasar los exámenes. Hace 150 años y hoy en día es lo mismo. Sistema que no tiende a producir la emulación legítima, sino a crear y fomentar entre los jóvenes los celos, la envidia, casi el odio, y a prepararlos para una vida de egoísmo feroz y de lucha por los honores y las ganancias, en vez de crear sentimientos benévolos.
Y entonces volvemos a lo mismo. Hay que desarrollar los valores éticos para que ese ser humano, esa alma, a través del amor, pueda conducirse correctamente para que pueda ser un ciudadano útil a su familia y a la sociedad en general. Ese es el propósito o debe ser el propósito fundamental de la educación de los niños y de los jóvenes, para que cuando sean adultos sean responsables, respetuosos, leales, constantes, amorosos, altruistas, en fin, que haya una comprensión acerca de que toda la sociedad es como una sola persona, como una sola familia, como nuestra gran familia extendida, la gran familia humana, porque todos debemos vernos así. Ahí radica el valor de la fraternidad, precisamente. Entonces, de eso es de lo que se trata, de que la educación contribuya fehacientemente a hacer conscientes a esos seres humanos que requieren de desarrollarse correctamente para que puedan ser buenos ciudadanos, que sirvan a su nación, que sirvan a su familia y que sirvan en general al plan divino de la evolución en general. Debo confesar que tenéis razón en este punto. ¿Y qué son esos exámenes? Terror de la infancia y juventud modernas. Son sencillamente un método de clasificación por el que se registran los resultados de las enseñanzas escolares. En otras palabras, forman la aplicación práctica del método de la ciencia moderna al, eh, al tipo de hombre que debe ser, según lo que significa genus homo qua. Ahora bien, la ciencia enseña que el intelecto es un resultado de la acción mecánica de la sustancia del cerebro. Así pues, es lógico que sea casi enteramente mecánica la educación moderna, especie de máquina automática para la fabricación de la inteligencia por toneladas. Basta una poca de experiencia de los exámenes para demostrar que la educación que producen es simplemente un ejercicio de la memoria física y tarde o temprano todas vuestras escuelas caerán en este nivel. De aquí la importancia de hacer precisamente que el niño aprenda a razonar, que aprenda a ir más allá de la expresión textual de lo que se le enseña. Tiene que aprender a razonar, a, a separar, a discernir, separando lo útil de lo inútil, lo bueno de lo malo y lo que concierne a todo este ejercicio, pues definitivamente pone en marcha no solamente al cerebro por sí mismo, sino que es precisamente la participación de la mente. El ejercicio de la mente es importantísimo en este caso, porque es donde se va a solidificar ese conocimiento, pero a través de una reflexión, a través de de un razonamiento que le permita entender claramente, buscar una posibilidad o otra y otra y otra, y hasta que se concluya en que se ha llegado a un punto en el que ha encontrado la mejor respuesta, desde luego. En cuanto a cultivar real y sólidamente el poder reflexivo y racional, es sencillamente imposible, puesto que todo ha de juzgarse por los resultados de los exámenes en competencia. Repito, que la educación de la escuela es factor de la mayor importancia en la formación del carácter, especialmente en el sentido moral. Pues bien, todo vuestro sistema moderno está basado en las llamadas revelaciones científicas,
la lucha por la existencia y la supervivencia del más apto. Durante la juventud se inculcan a todos estos principios, tanto por medio del ejemplo práctico y de la experiencia, como por la enseñanza directa, hasta que se hace imposible borrar de la mente la idea de que el yo es el yo inferior, o es decir, la personalidad, el yo inferior, personal y animal, es el único fin y objeto de la vida, del que arranca la gran fuente que luego origina todos estos sufrimientos, crímenes y egoísmo despiadado que, como ya yo reconocéis. Bien, eh, creo que este texto tiene varias cosas que resaltar. Eh, ya decíamos que habrá que cultivar real y sólidamente el poder reflexivo y racional. Entonces, si no se hace eso, entonces eh, los resultados pues no pueden ser eh, nada promisorios, ¿verdad? O algo promisorios. ¿Por qué? Porque solamente se basa en resultados de los exámenes de competencia, es decir, de, de cuánta capacidad tiene el niño solamente. No es un asunto de dar una respuesta basada en la reflexión. Entonces es solamente repetir lo que se dijo y expresarlo tal cual sin que haya un razonamiento en este sentido, ¿no? Eh, entonces, efectivamente, como dice aquí, que la educación de la escuela es factor de la mayor importancia en la formación del carácter, especialmente en el sentido moral. Es decir, habrá que enseñar al niño lo que es lo bueno, lo que es lo malo, lo que es lo positivo y lo que es lo negativo, y poder enseñarle de qué manera podemos hacer que eh, las cosas deben funcionar por el lado bueno, no por el lado malo. Y ahí se aplican los principios éticos, ¿no? De la honestidad, del respeto y todas estas cosas, ¿no? Porque eh, definitivamente, si sabemos qué es bueno y qué es malo, y que de acuerdo a las normas que nos rigen, lo malo no debemos practicarlo, solamente hace falta poner en acción el poder de la voluntad, también, por supuesto, porque si no tenemos la voluntad de hacerlo, entonces no vamos a ningún lado también, no avanzamos. Es necesario entonces fortalecer el carácter para que el niño eh, y el educando en general responda apropiadamente, que su voluntad esté encaminada precisamente a poder cumplir y hacer cumplir esas normas de carácter moral que son tan importantes para el desarrollo humano. Entonces, eh, todo aquello que se inculca en los niños eh, debe ser a través del raciocinio, porque si solamente se impone, entonces no hay ningún provecho para aquel que está recibiendo la guía o la enseñanza. Es necesario, pues, hacer cambiar esto. Y si hace 150 años esto se venía haciendo, pues hoy no hay gran diferencia, se sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de ayudar al niño a que abandone las prácticas eh, de, de atender más a las emociones que al raciocinio, ¿sí? Y entonces eh, es algo que no es fácil, desde luego, en algunos casos, pero que sin embargo no hay que cejar. Eh, Continúa la respuesta, dice, el egoísmo, como tantas y tantas veces he repetido, es plaga y maldición de la humanidad y el padre prolífico de todos los males y crímenes en esta vida, y vuestras escuelas son los semilleros de semejante egoísmo. Entonces, eh,
aquí otra vez entra en juego la enseñanza y la práctica de los valores éticos, ¿no? Como la solidaridad, el altruismo y todo eso habrá que enseñarlo al niño y, desde luego, mostrándole cuáles son los beneficios que reporta, por supuesto, de manera práctica, que vea que es mejor hacer el bien que enredarse en los asuntos de perjudicar a otros, que es la expresión del mal en este caso, ¿no? Entonces, eh, si enseñamos al niño a compartir su espacio, su experiencia y todo lo que tenga, desde luego, como parte de su entorno, pues habremos dado un paso firme hacia la consecución de los objetivos de la unidad, de la fraternidad y desde luego de que es a través de la práctica de estos valores éticos que tanta falta nos hacen practicar. Entonces, eh, si enseñamos a un niño a compartir sus experiencias, a compartir lo que tiene de valores, lo mejor estará manifestándose. ¿Por qué? Pues porque borrando el egoísmo de la vida de los seres humanos, entonces se piensa en la unidad, se piensa en la fraternidad, se piensa en el éxito de los demás como es un éxito logrado también por nosotros. Entonces se borran las envidias, los celos y cosas por el estilo, haciendo a los niños erradicar de su personalidad el egoísmo, desde luego. Entonces, eso es lo que hay como parte de la tarea que como educadores se tiene por delante y desde luego los padres de familia somos educadores por destino, por karma. Es desde luego nuestra responsabilidad educar a los niños, a nuestros hijos, para que tengan la posibilidad de crecer apropiadamente, enseñándoles a través del amor, a través de los valores éticos fundamentales que son el amor, la colaboración, el respeto, la lealtad, la responsabilidad y todo lo que ya hemos dicho al principio de esta sesión. Entonces, de mi parte, hasta aquí llegamos, pero me gustaría escuchar algún punto de vista, alguna experiencia que hayan tenido como educadores o como padres de familia. Y si no quieren expresar alguna experiencia, por lo menos háganos saber qué es lo que piensan de todo esto que expresa la señora Blavatsky. Y a los comentarios de la señora Blavatsky, pues añado mis propios comentarios, tratando de dar mi punto de vista personal, por supuesto. Y por supuesto que yo puedo estar equivocado también. Cualquier punto de vista es bienvenido, recuérdenlo, por favor. Adelante, Salomón. Sí, hola Enrique, buenas noches a todos. Bueno, Oye Enrique, otro punto interesante es cómo los niños desde kinder o primaria, secundaria, cómo es marcado ese bullying, que es tremendo. Realmente es tan dañino porque muchos niños quedan marcados de por vida porque otros los acosan, les hacen cosas. Y para mí el bullying debería de ser exterminado, no sé, de alguna manera, porque yo siento que es algo bien importante que los niños no deben padecer. Tanto el niño que agrede como el niño que es agredido. Los dos se perjudican, tanto el niño que agrede, pues porque también está mal, ¿no? Y el niño que es agredido, pues porque recibe ese enojo, esa molestia que tiene el niño agresor, porque a lo mejor sus padres pues no los aman, ¿no? Etcétera. No, nada más. Gracias, Enrique. sí, gracias, Salomón. Sí, es un problema, no de ahora,
Pues eso siempre ha existido. Eh, en mi caso, pues yo mis primeros años de educación primaria, pues los hice en un pueblo que tenía 600 habitantes y que pues sí había todos los niveles, todos los grados, perdón, en la escuela a la que yo asistía. Pero había, en segundo grado, yo recuerdo que había niños que ya tenían 12 o 13 años y yo tenía 7. Y entonces esos grandulones, pues a mí me molestaban, hasta me pegaban y hacían travesuras y demás, ¿no? Y bueno, pues eh, en aquellas épocas también los castigos había castigos físicos. La maestra hasta tenía una vara especial para golpear a los niños que se portaban mal, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces, el llamado bullying, el acoso de parte de los niños, eh, se- su expresión es violenta hacia los demás, pues siempre ha existido. Hoy en día, pues se han tomado, aparentemente, se han tomado algunas medidas para poder ayudar a esos niños buleadores. Se les lleva a tratamientos específicos de tipo psicológico, médico, etcétera, para que puedan mejorar, ¿no? Y dejar de practicar ese tipo de cosas. Desde luego que se hace un llamado, se tiene reuniones con los padres de familia para eh, buscar dónde está el origen de ese comportamiento, ¿no? Y sí, hoy en día se está trabajando en eso precisamente, ¿no? Entonces, lo ideal es que no existiera, pero existe y va a seguir existiendo esa expresión de odio o de maltrato de unos niños a otros. Y bueno, pues, pero sí se está trabajando, sí, sí, sí hay trabajo en ese sentido. Lo ideal es que no existiera, pero pues existe y es parte del crimen, perdón, del karma que, que padecemos. Desde luego, eso no es ningún consuelo. Debe trabajarse, debe seguirse trabajando para resolver, porque kármicamente también corresponde a las autoridades escolares, a las autoridades nacionales y a los padres de familia hacer algo para que las condiciones de esos niños maltratadores, agresivos, pues cambien definitivamente, ¿no? Pero sí se está haciendo un trabajo. Quizá no sea llevado a cabo 100%. Digo yo en la expresión de que una vez de que se empieza a tratar 100% se pueda resolver o se esté aplicando 100% correctamente. Y tampoco es a nivel nacional, en nuestro país, que es México en este caso, ¿no? No sucede, seguramente. Pero eh, creo, casi estoy seguro, porque ya no conozco eso, pero yo creo que siguen operando las medidas disciplinarias. Adelante, Rosy. Gracias. Efectivamente, esto que comentabas tú en unas líneas anteriores respecto a que los chicos, bueno, yo ya no, ¿verdad? Porque ya son muy grandes, pero los que tienen hijos, bueno, pues esto que comentabas de que compartan sus experiencias, que haya más compañerismo, sobre todo en la cuestión de compartir, ayuda mucho porque precisamente muchos de los bullings, yo lo he visto, que se dan por envidias tontas, ¿no? Inclusive esto se ha manejado mucho en los colegios especiales, por ejemplo, de niños que tienen problema de autismo o inclusive No, síndrome de Down. Entonces, todo eso, bueno, pues sí ha ayudado lo siento, muchísimo, no. ha ayudado mucho esto de estos niños que tienen esos problemas. Y pues sí, definitivamente, ahorita que comentabas lo del campo, también cuando yo vi, ya tiene muchísimo tiempo que vi una película de Benito Juárez, que era un niño pues muy noble y muy inteligente, ¿no? Y a pesar de que era el más pobre de todos, pues era el más aplicado y en esa escena nunca se me olvida cómo los niños para molestarlo, pues siempre lo dejaban solo y lo invitan a jugar a un columpio
y avientan un chorro de tachuelas y porque el niño no tenía zapatos, le decía, ay, súbete, súbete. Y lo avientan y el niño pues todo se sangra, ¿no? A mí me impresionó muchísimo. Yo vi esa película cuando tenía como 6, 7 años, 8 años, ¿no? En blanco y negro y dije, qué barbaridad. Pero sí me sacudió mucho, ¿no? Entonces, todas esas cosas te enseñan a que pues dañar a otras personas y sobre todo niños, pues no es correcto, ¿no? Y solamente uno de los 20 se le acercó y lo ayudó, ¿no? Y a mí me movió mucho eso, ¿no? Entonces también ponerles ejemplos, darles y platicarles historias, cuentos, donde ellos puedan valorar todo eso, porque aunque se los digan los padres y los maestros, siempre hay buenas historias o inclusive fábulas que los ayudan ellos a valorarse más, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente sí se están tomando medidas, ojalá que sean lo más seguido, porque ha habido hasta suicidios y eso es terrible, terrible. Entonces, pues ojalá que en lo que podamos hacer, los que estemos cerca, yo no estoy cerca de escuelas, pero la ayuda que se pueda dar, pues siempre estar atentos, ¿no? De ayudarlos. Y si alguno de los hijos no, les llega a platicar a los papás de un compañerito que está pasando por eso, pues que no se quede callado, ¿no? Y enseñarles a que ellos defiendan como puedan, pues esa situación, ¿no? Si no lo pueden hacer, ir con una autoridad, un profesor, de manera anónima o como sea, pero ayudar, no quedarse nunca callados y enseñarles a que siempre tienen que ayudar a la justicia, sobre todo ayudar a los más vulnerables, a los que lo necesitan más. Muchas gracias. Hola Enrique, muy buenas noches a todos. Mira, lo que yo he observado últimamente, porque pues, estoy viviendo en un pueblito con mis papás, realmente yo creo que la educación reina dentro de lo que sería el hogar, ¿no? Y los niños son como esponjas, van absorbiendo todo lo bueno y lo malo que aprenden de los padres. Desgraciadamente ya se ha quitado de lo que sería la parte del respeto, la parte de lo que sería una parte de conciencia, porque los niños cada día se vuelven más rebeldes y obviamente más imperativos, ¿no? Dentro de lo que sería el hogar, quieren hacer lo que sería su voluntad. Y eso añádele un poquito a lo que es el celular, que prácticamente los tiene como zombies, que no permiten que pues obviamente puedan leer, instruirse, hacer cosas más importantes que un celular, ¿no? Entonces yo creo que cada día los niños van desaprendiendo más cosas en el aspecto de que pues en vez de tener una educación ecuánime y obviamente progresista, desafortunadamente los padres a veces porque no les alcanza el tiempo, porque los dos trabajan, porque no alcanzan los recursos dentro de lo que sería su hogar, pues permiten que los abuelitos o los tíos o la gente que está encargada de ellos pues asuman esa responsabilidad, no por falta de tiempo. Entonces muchas veces se sienten como abandonados, se sienten solos y al ser esta parte de abandono, en psicología, pues es una de las situaciones, heridas que le llamamos las 5 heridas del alma, ¿no? O las 5 heridas del ser humano. Entonces, pues llega un momento en donde pues ellos realmente se sienten, como te diré, desprovistos y obviamente solos. Entonces muchas veces eso añádele las malas compañías, en fin, es un círculo vicioso, ¿no? Que desafortunadamente no nos ha permitido evolucionar en ellos. ¿Por qué? Porque cada día, te vuelvo a repetir, el celular los tiene totalmente dominados. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente hay muchos distractores y el celular no educa, pero arrastra a las mentes de los niños. Bien, gracias, Pati. Gracias. Bueno, aquí yo quiero hacer 2 comentarios como educadora, ya que sí estoy en el ámbito de la educación. Y uno, todos estos situaciones a las que se ven expuestos los muchachos
como películas, juegos y demás, donde el antivalor es lo que reina, ¿no? El ladrón es el bueno, el que mata es el bueno, entonces los confunde mucho, muchísimo, y no hay un apoyo por parte de la familia de explicarles la película o explicarles la situación. Entonces, eso también influye mucho en la educación de hoy en día. Y dos, el constructivismo no ha sido bien llevado, dado que el alumno, si no está fácil, entonces no lo quiero aprender. Si no me lo das para que yo lo aplique en algo, entonces no lo quiero aprender. Si te vas un poquito más abstracto y no lo aplico en mi juego, no lo quiero aprender. Entonces yo creo que tendríamos que empezar a equilibrar un poquito todo este objetivo por competencias con la educación tradicional para poder lograr realmente que los alumnos sean funcionales allá afuera, porque sabemos que allá afuera las cosas no están fáciles y nadie se va a encargar de hacerme mi vida laboral fácil para que yo quiera trabajar. Entonces, esa es una parte que yo veo donde como sociedad sí nos hemos equivocado al querer endiosar al constructivismo. Gracias. Gracias, Elsa. Hola, buenas noches. Sí, Buenas noches. así que, bueno, son como varios factores por lo que nosotros vamos, viendo ahorita del tema y todo. Es, yo creo que como sociedad y como padres estamos también un poquito mal educados en el sentido de que nosotros, como aprendimos las cosas, se lo queremos imponer a nuestros hijos, ¿no? O sea, y también creo que permitir que sean un poquito autodidactas, en el sentido de que no para lo que nosotros funcionó o no funcionó, quiere decir que para nuestros hijos pues va a servir o va a funcionar, ¿no? O se le puede aplicar. Y otra, desgraciadamente, vivimos también en una sociedad en la que te dicen, ¿sabes qué? Tú a tal edad tienes que haber concluido la escuela, a tal edad te debes de casar, si a tal edad debes de ya tener tus hijos, para tal edad debes de tener un trabajo, ¿para qué? Para que tal edad, o sea, para tal edad, tal edad, y llega un momento de que llega como una frustración en el sentido de que es que en mi casa me inculcaron o me dijeron que si no tenía yo esto o cumplía esto a tal edad, pues ya no voy a poder yo lograr o tener lo que en un momento a lo mejor tuvieron mis papás o mis abuelos o mis bisabuelos, ¿no? Creo que en ese sentido no hay una regla en donde marque que cómo tienen que ser las cosas y cómo se tenga, los tiempos en que se tenga que realizar las cosas. Y, por ejemplo, en la cuestión del bullying que tocaron hace ratito, pues también es un reflejo de, a lo mejor, de lo que los niños ven en su casa, ¿no? De esas mismas frustraciones también que no se les permite el hecho de ser libres, por así decir, en un momento también. Hola, buenas noches. Ajá, ¿Verdad? yo también estoy de acuerdo con la compañera que habló hace rato de las 5 heridas de la infancia. Creo que es muy importante porque actualmente, pues muchos papás, incluyéndonos, sí tenemos muchas heridas porque al final del día mis papás no tenían, o bueno, los papás en general, una regla que seguir, ¿no? Y entonces se van rompiendo patrones y uno es lo que va aprendiendo para enseñarle a sus hijos, ¿no? En vez de romper a lo mejor un patrón de violencia, lo continúas y así va el niño en la escuela continuando, por ejemplo, un bullying o sí, atacar para que el día de mañana pues se suicide otro niño, que apenas sucedió, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo la otra compañera. Yo creo que hay que sanar las heridas de la infancia y darles mejores valores y herramientas a nuestros hijos para que puedan respetar a los demás. Sí, gracias. Efectivamente, lo último que comentaste, darles los valores, de eso estuvimos hablando justamente. Entonces, que crezcan en los valores. Desde luego que si los padres de familia, que son los responsables, no saben cómo aplicarlos o ni siquiera conocen los valores, muestran, como se comentó,
crecen los niños con antivalores, pues entonces las cosas no van a funcionar. Entonces de eso se trata, por eso hice el comentario que todo debe fundamentarse en una ética que construya seres humanos con una mentalidad positiva. Desde luego, una vez que el niño, el joven, aprende que existen valores y que es importante practicarlos por el bien de todos, de toda la humanidad, hacerlos conscientes de ese valor que significa la humanidad, y entonces la humanidad como un todo, pues es el reflejo de las individualidades que se expresan de tal o cual forma. Entonces, enseñándoles a los niños o a los seres humanos que todos somos uno y que es nuestra responsabilidad hacer las cosas lo mejor que podamos, pues entonces las cosas irán cambiando poco a poco. No se puede hacer como un decreto de que hágase y se hacen. Eso es estar soñando, estar bordando en el vacío. Definitivamente es un trabajo que se tenía que hacer, y la teosofía está empeñada en ir al fondo de los problemas desde el punto de vista de que somos almas en evolución. El trabajo que se hace en la sociedad teosófica es tratar de que se comprenda esta verdad, de que somos almas, que estamos evolucionando y que utilizamos un cuerpo para relacionarnos con los demás, y que de acuerdo a la calidad de la expresión del alma que se haga a través de las acciones que realizamos con el cuerpo físico, sea justamente el resultado de la calidad de esa alma, y que las almas que requieran de una guía para ser mejores seres humanos, entonces es responsabilidad de los educadores y de los gobernantes, pero sobre todo de los padres de familia, que son los que forjan verdaderamente el carácter de los niños. En la escuela se coadyuva a ello, pero definitivamente en el hogar es donde nace todo este asunto. Desde luego que los maestros en ocasiones tienen que enderezar el rumbo o enderezar el árbol que se está torciendo, ¿verdad? Entonces, es una interrelación muy importante entre padres de familia y escuela, educadores, ¿no? Entonces, así va, así vamos tratando de avanzar. Los avances son muy lentos, en algunos casos son nulos, y en algunos otros casos, dependiendo del tipo de escuela, pues los avances son notoriamente más productivos, más provechosos. Así que que hayan opinado, que se hayan interesado, que estuvieran atentos, porque sí, es un tema de la mayor relevancia, educar al género humano, sean niños, jóvenes o adultos, es importantísimo. Sacar lo mejor que tiene el ser humano para poder avanzar. A ver, Vero, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Muy interesante la clase, muchas gracias. Es primera vez que me conecto con ustedes. Estuve con los teólogos de Argentina también. Ahí estoy metida un rato también. Pero bueno, concretando, hay que pensar que para redescubrir esto que comentaba, que es que recordemos que somos un alma encarnada en completa evolución, a veces nuestro cuerpo emocional está tan disparado, tanto como padres, como sociedad, como niños, hasta como mascotas. Recordemos que el gran creador nos dejó unos remedios maravillosos, que son las flores de Bach. Han ayudado mucho, dan unos equilibrios emocionales increíbles. Personas que han estado a punto de suicidio se han equilibrado emocionalmente. Y cuando leemos el libro de Cúrate a ti mismo del doctor Edward Bach, encontramos, desconozco si él era teósofo, pero encontramos muchos, pero muchos términos teósofos en ese libro. Yo comprendí perfectamente
al doctor Bach cuando lo leí por los estudios que he adquirido durante muchos años, gracias a que los teósofos me han instruido. Yo soy una neófita en todo esto, pero los albergo mucho en mi corazón y en mi día a día. Muchas gracias por todo. Excelente. El doctor Bach era masón, precisamente, y él habla del yo superior y toda esta cosa como hablamos aquí en Teosofía. Y desde luego que él tenía desarrollada la intuición, porque por eso, a través de la observación, él, igual que el señor Newton, se elevaba hasta el plano de la intuición, al plano búdico, y por eso pudo descubrir como si hubiera comprendido el lenguaje de las flores, el mensaje de las flores. Hay otro libro que tiene, que se llama, bueno, que se llama Bach por Bach, es decir, él enseña ahí todos pues todas las técnicas o los métodos que se usan para eso. Y efectivamente, yo uso las flores de Bach para, para ayudar a personas y también las uso conmigo, por supuesto que son una maravilla. Los médicos dicen que son ¿cómo se llaman estos? Eh, placebos, ¿no? y demás, pero bueno, si sirven como placebos y funcionan, pues qué bueno, pero yo no creo en eso, definitivamente. Así que gracias a todos, Vero, y a todos por su participación